Hola, estudiante de segundo año medio A del Colegio Castilla y Aragón. Espero que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado de su fin de semana. En esta sesión número 14 vamos a trabajar lo que es la función cuadrática. Nosotros en sesiones anteriores trabajamos con la ecuación cuadrática. Recordemos que una ecuación cuadrática nosotros nos pueden dar dos posibles soluciones, incluso el monitoreo formativo se hizo sobre este tema. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos representar la función cuadrática y algunos ejercicios para que conozcamos un poco más de ella. Así que el objetivo de esta sesión es graficar la función cuadrática. Bien, entonces vamos a dar inicio. La función cuadrática, tal como lo expresa su forma, f de x es igual a de x al cuadrado más b de x más c. Recordemos que es una función cuadrática porque el mayor de los exponentes de la x es el número 2. Por supuesto, a, que es el coeficiente, el número que está acompañando la x cuadrado, debe ser diferente de 0 y estos coeficientes a, b y c pueden ser números reales o pertenecen al conjunto de números reales. Una de las características más importantes de lo que es la función cuadrática, que tenemos los coeficientes, aquí está a, b y c, el punto de corte con los ejes, que es el valor de c, el punto de corte con el eje y, es el valor de c, que me lo da directamente la función. El dominio son todos los números reales. Esto quiere decir que yo en x puedo reemplazar el valor que yo quiera. Cualquier número real lo puedo reemplazar en x y siempre voy a obtener un resultado. Y su gráfica es una parábola. Aquí tenemos la parábola. Aquí está el sistema de coordenadas cartesianas. Aquí como ejemplo coloqué una función que dice f de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Si nosotros observamos la gráfica, recordemos que cuando veíamos ecuación cuadrática, cuando la resolvemos, primero podíamos hallar el discriminante que me decía cuántas veces la gráfica corta el eje X. Entonces, en este caso, el eje X se corta en dos puntos, aquí lo estamos viendo, en menos 3, 0 y en 1, 0. Esos son los puntos de corte con el eje X o también las raíces de esa función, de esa ecuación. Tenemos el eje de simetría que divide las parábolas en la parábola en dos partes iguales. Tenemos también el punto de corte con el eje Y que lo habíamos mencionado anteriormente, que coincide o es el valor de C. Aquí está, C es menos 3, por lo tanto el punto de corte con el eje Y es menos 3. Y tenemos el vértice, que es cuando ocurre el cambio de dirección. Fíjense que aquí la parábola viene decreciendo y después crece. Este vértice que está acá también coincide que es el punto mínimo de esa gráfica, ¿bien? Si usted coloca aquí en la palabra vértice y nos dice, es el punto donde la parábola cambia de dirección, cuando está subiendo y comienza a bajar o cuando está bajando y comienza a subir. El vértice puede ser máximo si la concavidad es hacia abajo, pero puede ser mínimo cuando la concavidad es hacia arriba. En esta gráfica el vértice es menos 1 menos 4 y representa el punto mínimo de la función. Aquí está, punto mínimo. También yo puedo cliquear aquí donde está eje de simetría y me dice que divide a la parábola en dos partes iguales. Aquí raíces o puntos de corte me lo está diciendo que es menos 3, 0 y 1, 0. Y tenemos el punto de corte con el eje Y, que si también cliqueo allí donde dice punto de corte me dice raíces o punto de corte con eje Y es 0, menos 3. Recuerden que este genial y esta presentación también se le deja en su Classroom para que usted pueda interactuar con ella, dando clic en los diferentes enlaces. Bien, continuamos. Luego tenemos, aquí hay algunas funciones cuadráticas para que usted la pueda identificar, así como anteriormente en sesiones pasadas, trabajamos con la ecuación cuadrática, la identificamos porque el mayor de los exponentes de la x o de la variable es 2. Aquí vamos a identificar o vamos a conocer también cuáles podrían ser nuestras ecuaciones cuadráticas. Aquí tenemos una, f de x menos x al cuadrado más 5x menos 2, y que es menos x al cuadrado. Recuerden que f de x nosotros también lo podemos expresar con y, eso me quiere decir que es una función. Aquí también tengo otra función, fíjense que es una función cuadrática porque tengo el término elevado al cuadrado. Recuerden que en este caso siempre la x va en el numerador, no en el denominador. Luego aquí tengo otra función cuadrática porque aquí t está elevado al cuadrado. Tengo esta función, claro, no es f de x, pero es h de t. Aquí la función está evaluada en t. Recuerden que podemos utilizar también otra variable. Si ustedes observan, no tiene tres términos como la anterior, sino que tiene dos. Pero el solo hecho de que tenga una de las
de las letras, por decir así, o la palabra de la parte literal de esa ecuación esté elevada al cuadrado, me quiere decir que es una función cuadrática. Aquí también tenemos otra función cuadrática, porque si yo desarrollo este producto notable, este binomio, me va a dar una incógnita que esté elevada al cuadrado. Y también tenemos esta última ecuación que me dice 1 menos 2 por t al cuadrado, también es una función cuadrática. Vemos que estos son algunos de los casos que se nos pueden presentar. Los coeficientes de la función cuadrática. Vamos a identificar los coeficientes según la fórmula que está allí o la función que está allí. Observen muy bien, siempre el coeficiente que acompaña a la x cuadrado es a. Por lo tanto, aquí en a yo puedo escribir 5. El que acompaña a la x, nosotros decimos que es b, y el término independiente es el valor de c. Entonces, que si yo cliqueo aquí en el ojito, me va a aparecer la respuesta correcta. Así que ustedes, si ustedes quieren, en los próximos, cuando estén revisando el Geniali, lo pueden hacer ustedes solitos y comprobar con el ojito que esté la respuesta correcta. Voy a ver el B para que los demás lo hagan ustedes. Luego cuando vean la presentación con más tranquilidad. Fíjense que aquí el que acompaña a la parte literal o a la variable con exponente 2 es menos 7. Por lo tanto, este es el valor de a. A es menos 7. Fíjense que no tengo una valor de t o que esté a grado 1, no hay. Por lo tanto, aquí b debe ser 0. Y el término independiente es positivo, aquí está, es 2, que sería c. Vamos a comprobarlo, le doy clic al ojito. Y ahí observo que tengo a, que es menos 7, b es 0 y c es 2. Los demás lo pueden comprobar ustedes con más tranquilidad en el Geniali. Luego tenemos, ¿cómo podemos nosotros evaluar una función cuadrática? Significa que vamos a reemplazar el valor de x por algún valor que pertenezca al dominio de la función. Si yo tengo aquí una función cuadrática, aquí está, esta es la forma de mi función cuadrática, ab por x al cuadrado más bx más c, diferente de 0 el valor de a en este caso. Aquí nosotros vamos a evaluar una de las siguientes funciones. Tengo mi primera función, f de x igual a x cuadrado más 5x menos 2, y voy a evaluar la función en 0, con el punto 0. Reemplazo 0 en mi ecuación. Donde está x voy a escribir 0 aquí. En x cuadrado escribo 0. Aquí en x, el que acompaña el 5, porque aquí se está multiplicando 5 por 0, menos 2. Resuelvo esta operatoria, 0 al cuadrado es 0, 5 por 0 es 0, menos 2, el resultado es menos 2. Recuerden que nosotros hacíamos algo parecido cuando hacemos la construcción de la tabla de una función afín, le damos valores a x y obtenemos el valor de y. Aquí nosotros estamos evaluando estas funciones cuadráticas. Vamos a ver la segunda. La segunda es f de x menos x al cuadrado más 3x más 4 y voy a reemplazar la x por menos 2. En este caso, como es menos 2, voy a utilizar un paréntesis. El menos que está en la función x al cuadrado, que es menos 2, fíjense que el menos 2 está encerrado en paréntesis, más 3 por x, 3 por menos 2, más 4. Aquí está. Efectúo esa operatoria, menos 2 al cuadrado me da 4 positivo, pero con este negativo que está afuera es menos 4. 3 por menos 2 es menos 6, sería menos 4 menos 6 es menos 10, más 4, el resultado es menos 6. Aquí vamos con la próxima. En este caso voy a reemplazar la x por 3. Donde está x voy a escribir 3. Aquí está. Donde está x escribo 3. Efectúo la operatoria que está ahí. 3 al cuadrado es 9. Por 3 es 27. Menos 6 más 1 es 22. Y por último, voy a reemplazar en esta función en x. Voy a reemplazarla por menos 5. Es decir, donde está aquí escribo menos 5. Fíjense que ocupé el paréntesis para reemplazar el menos 5 en el valor de x. Que está menos 5 al cuadrado. 25 por 4, 100 más 2, 102. Muy bien. Continuamos. Aquí está. Nosotros podemos graficar la función cuadrática. Podemos utilizar dos vías, por decir así. Podemos construir una tabla de valores, como lo acabamos de hacer. Es decir, evaluamos la función en un punto. Y además de eso, nosotros podemos hacerlo por otra forma que se las voy a explicar más adelante.
aquí está esta tabla donde yo voy a reemplazar el valor de x en mi función. Donde está x, voy a escribir menos 2, menos 1, 0, 1. Aquí está. Le di clic a la tabla para que me aparezca el resultado. Fíjense dónde está x, reemplazo por menos 2, donde está x, reemplazo por menos 2, y efectúo la operatoria. Menos 2 al cuadrado es 4, y menos por menos es más, sería 6. 4 más 6 es 10. Aquí está el resultado. Luego lo reemplazo por menos 1, donde está la x, reemplazo por menos 1, aquí está. Efectúo la operatoria, menos 1 al cuadrado. Recuerden que toda base negativa con exponente pares positivo sería 1. Y menos por menos es más, 1 más 3 es 4. Luego reemplazo por 0. Aquí está, 0 al cuadrado menos 3 por 0 es 0. Y luego reemplazo por 1. Aquí está el reemplazo por 1 en la x. 1 al cuadrado 1, menos 3 es menos 2. Y 4 menos 6 es menos 2. Aquí está. Luego, ¿qué hago? Luego puedo representar estos valores en el plano cartesiano, en el eje del sistema de coordenadas cartesiano. Pero fíjense una cosa, si yo reemplazo esos valores, aquí está, por ejemplo, cuando x vale menos 2, aquí está x menos 2, y vale 10, aquí está por aquí arriba, cuando x vale menos 2 y vale 10, aquí está el punto. Luego cuando x vale menos 1 y vale 4, cuando x vale menos 1 y vale 4, cuando x vale 0 y vale 0, aquí. Luego cuando x vale 1, vale menos 2, aquí está. Y tenemos por último cuando x vale 2 y vale menos 2. Cuando nosotros ocupamos este método, no es tan exacto para hacer la gráfica, porque si bien es cierto, aquí nosotros nos dan estos dos puntos, nosotros no sabemos cuál es el valor del vértice o dónde podremos ubicar el eje de simetría. Por eso nosotros podemos utilizar otro método. Aquí hay otro ejercicio. Claro, yo estas gráficas que está acá los utilicé, ocupé el GeoGebra. Recuerden que nosotros podemos ubicar en Google GeoGebra o graficador de funciones por GeoGebra y me va a aparecer allí. Yo voy a reemplazar la función y ahí está, nos va a aparecer el gráfico. Aquí hay otra función para que usted ya con esta presentación de Genially trate de hacerla en su cuaderno y compruebe que estos valores coincidan con la gráfica. Claro, tú puedes clicar, aquí está. Si yo cliqueo me va a aparecer el resultado, pero usted trate de hacerlo, ¿bien? Esta es una fórmula por medio de la construcción de tabla, aunque a veces no es muy preciso porque fíjense que a veces no nos da exactamente cuáles son los valores de x o las raíces. Vamos entonces por otro lado. ¿Cuáles son los pasos para graficar una función cuadrática? Tenemos el primer paso que es hallar el eje de simetría. Ocupamos esta fórmula que es menos b sobre 2 por a. Aquí yo voy a escribir, aquí le doy cliqueo más información y me aparece que el eje de simetría divide la parábola en dos partes iguales. Ahí observen que tenemos una parábola que es cóncava hacia arriba. Aquí está su punto mínimo y aquí tengo otra parábola que es convexa o cóncava hacia abajo. Y aquí tiene su punto máximo. Bien, vamos a ver un ejemplo en más. Aquí le doy, lo cliqueo. Ya, voy a tratar de que me aparezca un poco más arriba, porque no quiere aparecer. Ya, bueno, no me aparece. En este caso, el ejemplo. Voy a cambiarlo de lado para que se pueda ver mejor. Ah, aquí está. Muy bien. Fíjense ustedes. Aquí tengo una función que es x cuadrado más 2x menos 3. Aquí está la función. Si yo quiero hallar el eje de simetría, que es el que divide la parábola en dos partes iguales, ocupo esta fórmula que es x igual a menos b sobre 2 por a. Tengo el valor de a en los coeficientes. Recuerden que acompaña x cuadrado es a, en este caso, como está sola la x, entonces es un 1. El que acompaña a b es 2 y que acompaña c, o el valor de c, perdón, en este caso el coeficiente es menos 3. Ya tengo entonces los valores de a, b y c y puedo ocupar la fórmula para hallar el eje de simetría. Reemplazo el menos de la fórmula y b que es 2, el 2 de la fórmula y a que es 1, aquí está. Luego tengo menos 2 dividido en 2 es menos 1, es decir que mi eje de simetría lo voy a ubicar en x igual a menos 1, aquí está. Esta es mi eje de simetría, aquí se divide mi parábola en dos partes iguales. Bien, continuamos entonces, vamos con el paso 2, que es el vértice. Le doy aquí más información, ya nosotros habíamos definido todo esto en la primera presentación, pero aquí se hace nuevamente por si acaso. Aquí tenemos el vértice, que es donde ocurre el cambio de dirección. Aquí tenemos también es el punto mínimo de esta
función, de esta gráfica, de esta parábola que es cóncava hacia arriba. Y aquí tenemos este otro vértice que es el punto máximo de esta parábola. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Tengo la misma función que estoy usando anteriormente. Y para hallar el vértice podemos ocupar esta fórmula. Esta es una forma de hacerlo. Bien, esta es una forma de hacerlo. Si usted observa, para hallar el punto X, porque recuerden que el vértice es una coordenada que vamos a hallar. Bien, entonces, en este caso, si ustedes observan acá, esto coincide con lo que es el eje de simetría, que ya lo hicimos, el eje de simetría. Y me dio que era -1, aquí está efectivamente. Obviamente vamos a hallar el valor de I para ubicar el punto del vértice. Podemos ocupar esta fórmula que dice B cuadrado dividido en 4 por A, por aquí está un negativo, más C. Pero si usted observa, ¿verdad? Nosotros reemplazamos entonces el valor de B cuadrado, el valor de A que es 1 y C que es -3. Resuelvo ese operatorio y me da que es -4. Ubico en mi vértice cuando X vale -1 y vale -4. La otra forma de hacerlo es que después de que usted halle el eje de simetría que nos dio -1, reemplazar este -1 en la ecuación, en la función. Es decir, evaluar la función tal como lo habíamos hecho en las tablas anteriores, evaluarla en -1 y nos va a dar exactamente lo mismo que hacerlo por este procedimiento. Bien, continuamos. Entonces aquí tengo el paso 3, que es el discriminante. ¿Para qué podemos nosotros ocupar el discriminante? Nos sirve para determinar si la gráfica corta o no corta el eje X y si la corta en cuántos puntos. Voy a colocar aquí más información. Ahí dice el discriminante. Nos permite determinar si la gráfica corta el eje X. Vamos a ver, ejemplo. Ahí está. El discriminante es esta fórmula, B cuadrado menos 4 por A por C. Recuerden que eso también lo ocupamos en el monitoreo formativo cuando vimos ecuación de segundo grado para saber si la ecuación tenía o no tenía solución. Igualmente tengo los valores de A, B y C, A, B y C, reemplazo B cuadrado, A por C. Resuelvo 4 menos 4 por 3 es 12 positivo, más 4 es 16, es decir que el discriminante es mayor a 0. Recuerden, cuando nosotros vimos ecuaciones, ¿qué sucede? Cuando el discriminante es mayor a 0 es porque tiene dos soluciones la ecuación, en este caso, tiene dos puntos de corte con el eje X. Cuando el discriminante es igual a 0, tiene solo un punto de corte o una solución de la ecuación. Y cuando el discriminante es menor a 0 es porque no tiene solución la gráfica, la función, perdón, la ecuación no tiene solución y además de eso no corta el eje X. ¿Bien? Vamos a ver el paso 4, es como ya nosotros determinamos con esta fórmula que está acá que la gráfica corta al eje X en 2 puntos, entonces yo voy a hallar los puntos de corte con el eje X y también el punto de corte con el eje Y. ¿Bien? Entonces aquí más información. Aquí ya yo tengo automáticamente el punto de corte con el eje Y, que es el valor de C, o el coeficiente C. Y además de eso, para hallar los puntos de corte con el eje X, o para resolver esa función, esa ecuación, nosotros ocupamos la resolvente, o la fórmula general de una ecuación de segundo grado. Claro, ustedes lo pueden hacer así. Hay otras formas de hacerlo, como por ejemplo factorizar, o también podríamos representar eso como un binomio, pero en este caso nosotros vamos a ocupar la resolvente o la ecuación de segundo grado. Vamos a ver el ejemplo. Voy a cambiar la dirección para que se vea mejor. Primero así y después cambiamos la dirección. Aquí tengo, ya sabemos que la gráfica corta en -3 al eje Y. Tenemos los puntos de corte con el eje X, reemplazamos, si ustedes observan, esto que está dentro de la raíz es igual al discriminante, ya lo habíamos sacado, nos dio que es 16. Bien, esto que está aquí, B cuadrado menos 4 por A por C es igual al discriminante que nos dio 16. Luego, como es una ecuación de segundo grado, nosotros nos va a dar dos soluciones. Aquí tenemos cuando es positivo y cuando es negativo. No se puede ver bien así. Aquí está, no, perfecto, aquí está. Cuando es positivo y cuando es negativo. Tengo esos dos valores. Entonces, -2 más 4 es 2.
Dividido en 2 es 1, ya tengo el primer punto de corte con el eje X, que es 1, aquí está. Y luego lo voy a hacer estos mismos valores, pero restando acá, o con el valor menos. Entonces, menos 2 menos 4 es menos 6, dividido en 2 es menos 3. Aquí también. Quiere decir que estos dos son los puntos de corte con el eje X, y tengo el valor de C, que es menos 3, que es el punto de corte con el eje X. Ya prácticamente tenemos lista nuestra gráfica. Tenemos el eje de simetría que da en menos 1, tenemos nuestros vértices, los puntos de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y. Aquí ya nosotros entonces tenemos el paso 5, solo falta mostrarlo. Aquí está. Pero aquí están todas las características de la función. Si ustedes observan, recordemos que también lo evaluamos en el monitoreo formativo, y además de eso lo estudiamos también en las sesiones pasadas, cómo sabemos o cuál es el tips que nos dice a nosotros si una gráfica va hacia abajo o hacia arriba. Recuerden que si el valor de A es mayor a 0, en este caso es 1, el valor de A, como es mayor a 0, es cóncavo hacia arriba. Si el valor de A es menor a 0, o el que acompaña al X cuadrado es menor a 0, entonces la gráfica es decreciente, va hacia abajo, es convexa o cóncava hacia abajo. Ya sabemos que el eje de simetría está en menos 1. Aquí tenemos vértice o punto mínimo, que es menos 1, menos 4. Tenemos el punto de corte con el eje Y, que es 0, menos 3, cuando X vale 0 y vale menos 3. Y tenemos el punto de corte o los puntos de corte con el eje X, que es cuando X vale menos 3 y vale 0, cuando X vale 1 y vale 0. Recuerden que ustedes pueden revisar el Genially y darle clic, ¿verdad?, a las informaciones que están allí. Claro, yo en este momento estoy ocupando mi teléfono, por eso hay cositas que no me aparecen, pero si yo cambio la dirección del teléfono, fíjense, si cambio la dirección me va a aparecer, ¿bien? Pueden abrirlo también a través de sus celulares, eso es súper bueno. Yo estoy haciendo esta grabación también por medio del celular. Bien, aquí tenemos un ejemplo para hacer los pasos o para graficar una función cuadrática. Por eso se los voy a dar a ustedes para que ustedes lo hagan ya después de haber visto este video y revisar los ejercicios paso a paso. Claro está que si usted cliquea, por ejemplo aquí, eje de simetría, le va a aparecer el resultado, el vértice le va a aparecer el resultado. Si usted cliquea a los demás, la gráfica también le va a aparecer el resultado, pero lo ideal es que usted trate de hacerla con lo que hemos visto en la presentación, pero en las otras láminas. Así que intente hacerlo, revíselo, haga ese esfuerzo. Igual se le va a dejar la guía de ejercicio, es muy importante para que usted la revise. Bien, aquí dice gracias, pero no sin antes les quiero recordar que para esta sesión número 14, además de eso, se va a publicar esta presentación de Genially, también se va a publicar el video, pero además de eso también voy a publicar un monitoreo formativo. Ese monitoreo formativo, lo que se va a evaluar va a ser lo que hemos visto de raíces y logaritmos, ¿bien? Lo que hemos visto de raíces y logaritmos, para que ustedes puedan aplicar eso que ya hemos visto, lo van a aplicar allí en ese monitoreo formativo. Ahí van a estar las instrucciones y va a estar incluso la fecha tope para que usted haga ese monitoreo, así que haga un esfuerzo. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en hacerla, pueden hacerlo por mensaje privado por Classroom, o también por todas las diferentes vías que tenemos de comunicación. Comunicación y vías de comunicación existe, solamente que usted tiene que motivarse a hacer las cosas. Así que yo les doy a ustedes mucho ánimo, que tengan mucho ánimo, traten de hacer la cosa, las guías que se les están enviando, y bueno, así que vamos a estar en contacto, estoy a su disposición y que estén muy bien. Saludos.